es condición sine qua non la semiología ortopédica previa a la solicitud de exámenes para no considerarle un vicio. Y además es menester saber interpretar imágenes, ¿ya? Entonces, aquí se cumplen los principios también universales, ¿no? El ojo de loca no se equivoca. ¿En qué sentido? A que nosotros tenemos que emplear nuestro criterio clínico para valorar y poder hacer un buen correlato clínico imagenológico, ¿no? Y también el imagenológico no solamente a lo que pensamos, a lo que creemos, sino que tenemos que mejorar nuestra visión panorámica, ¿no? Global, integral, de tal manera que también aplica este principio en lo que es lectura de imágenes, ¿no? Que obviamente es una competencia cognoscitiva, ¿no? Y se aplica el principio, los ojos no ven lo que la mente no conoce, ¿no? Entonces tenemos que saber interpretar para poder valorar adecuadamente. Entonces, los objetivos de la presente sesión son conocer las diferentes técnicas por imágenes como ayuda diagnóstica, ojo, como ayuda diagnóstica, ¿sí? Ya que nuestra pesquisa clínica nos va a permitir a nosotros sospechar y deducir o concluir, miren, frente a un evento que puede ser una fractura, una luxación, un esguince, o notificar más aún o prevenir una emergencia traumatológica, ¿verdad? Entonces, siempre se requiere la ayuda valiosa de los exámenes auxiliares, pero ojo, condición sine qua non, independiente de nosotros, es nuestra pesquisa clínica. No podemos escudarnos en una imagen y que eso es todo, no. Eso es solamente un ente muchas veces pasivo, son las imágenes, ¿verdad? No son dinámicas como el cuadro clínico. Muy bien. ¿Qué más? Identificar puntos clave en la evaluación radiográfica, vale decir, la lectura de la imagen desde el punto de vista de segmento anatómico, de incidencia, de hallazgos normales, anormales, en relación a fractura, luxación, si es fractura, en relación a número de fragmentos, desplazamientos, segmento anatómico, propuesta terapéutica. ¿Qué más? Precisar las incidencias radiológicas necesarias. Ojo, aquí es importante considerar principios del sentido común, ¿no? Por ejemplo, un hueso largo, tradicionalmente nosotros tenemos que, si sospechamos algún trauma, alguna lesión, en esa zona como una fractura o luxación, tenemos que solicitar mínimo 2 incidencias de un hueso largo, una frontal y una lateral. Sin embargo, hay que agregar a ello que se debe incluir la articulación proximal y la distal, siempre por una cuestión biomecánica que interactúa. No podemos nosotros obviar solamente pero un segmento, ojo, un segmento diaficiario, nada más, de un hueso largo, ¿no? Salvo que sea una imagen de seguimiento, como por ejemplo, se solicita imágenes específicas, por ejemplo, de diáfisis, ¿no? Del segmento, cuando nosotros queremos hacer una evolución radiológica del callo óseo, ¿no? Frente a una cura quirúrgica, por ejemplo, ¿no? Ya sea una osteomielitis, una pseudoartrosis, etcétera, ¿no? En este caso sí, pero de modo agudo, por lo menos la articulación proximal y la distal son inherentes a la necesidad, ¿ya? Después hay segmentos anatómicos que obviamente no son visibles en una vista anterior y posterior comúnmente, ¿no? Por ejemplo, miren aquí la mano, ¿sí? Ustedes pueden observar aquí la mano de Juanito, ¿sí? Y si yo quiero, por ejemplo, validar radiográficamente una sospecha clínica de una fractura del tercer metacarpiano, ¿sí? Yo voy a solicitarle una frontal, sí, de acuerdo, y una lateral, a ver, no, la lateral no, porque simplemente se interponen los huesos, pero sí le puedo pedir un oblicuo, a ver, ¿sí? Del mismo modo, en el pie, ¿no? Si yo quiero valorar o sospecho un trauma, una fractura de los metatarsianos, ¿sí? De las falanges, le pido una radiografía de pie en incidencia antero-posterior o frontal. Una lateral me va a salir para el arco plantar o para los huesos del retropié, por ejemplo, ¿sí? Pero no para los huesos del medio pie o antepié. Le pediré una incidencia oblicua, ¿ya? Y así existen también segmentos anatómicos atípicos que hay que solicitar radiografías según la forma, ¿no? Y según nuestra pesquisa
Por ejemplo, en pelvis, ya han visto ustedes, ¿no? Tradicionalmente, la radiografía es el gol estándar en pelvis. Sin embargo, hay que solicitar una tomografía computadorizada de reconstrucción tridimensional cuando sospechamos nosotros, por ejemplo, que hay fragmentos intraarticulares y que estos tienen valor diagnóstico y pronóstico, y obviamente el tratamiento quirúrgico es de gran impacto, ¿no? Para solucionar esto, si es que lo consideramos o si lo obviamos, ¿sí? Y también, por ejemplo, la pelvis requiere incidencias específicas, ¿no? Entonces, en un trauma pélvico que sospechamos fractura acetabular o ilíaco, o del anillo pélvico anterior o posterior, solicitamos, además de la radiografía convencional, que es un anterior posterior o frontal, una incidencia oblicuas de entrada y oblicuas de salida, vale decir proyección cefálica, proyección caudal. Aparte de eso, una proyección alar para el hueso ilíaco y otra más, una proyección obturatriz para la zona del agujero obturador. Miren, así. Antes de la era de la tomografía axial computadorizada, pues las fracturas articulares se consideraban otras incidencias radiográficas, ¿no? Por ejemplo, en fracturas del platillo tibial, ahora lo consideran gol estándar una tomografía por el hecho de valorar la articulación, que es pronóstico y diagnóstico en la toma de decisiones y resultados finales, ¿sí? Sobre todo cuando nosotros pensamos en operar un paciente, ¿no? Para hacer una buena reconstrucción según la vía de abordaje. Miren, solamente qué vía de abordaje, qué ruta vamos a utilizar y qué reparos anatómicos son de consideración, ¿no? Entonces, antes era una radiografía de rodilla, ¿sí? En vistas frontal, lateral, obviamente sin carga porque era paciente con un trauma de rodilla, pero se le pedía también oblicuas de entrada, oblicuas de salida, ¿no? Y obviamente tenemos que tener una buena interpretación, ¿no? Un buen parámetro radiológico de lo que es normal y lo que es anormal, ¿sí? ¿Qué más? Conocer las indicaciones específicas de la ecografía, ¿no? Y otras. Por ejemplo, la ecografía no podemos abusar, ¿no? Se utiliza para partes blandas de traumatología, los usos frecuentes, ¿no? Ecografía de partes blandas, ¿para qué? Por ejemplo, en hospitalización, un hematoma residual tras una cirugía de cadera, ¿sí? Para ver, obviamente, si clínicamente puede haber secreción serosanguinolenta en el postoperatorio inmediato, y consideramos que hay un hematoma no resuelto, ¿no? Y para ver nosotros sobre todo el volumen del hematoma, ¿sí? Y para ver si este se puede resolver de modo conservador, ¿sí? Vale decir, reposo, antibiótico, analgésicos, curaciones, ¿sí? O requiere una revisión quirúrgica, ¿no? Un drenaje abierto, ¿sí? Y también la ecografía valida algunos hallazgos importantes, ¿no? Solamente valida, ojo, valida lo que ya nuestra pesquisa clínica nos dice. Por ejemplo, si hablamos de miembro superior, pensamos en lesión del manguito rotador. Útil ecografía, ¿no? Para encontrar lesiones más frecuentes, como del supraespinoso, por ejemplo, ¿sí? Si hablamos nosotros en desgarros musculares, por supuesto, ¿no? Nos permite deducir las interfaces que hay en las imágenes de un desgarro, ya sea parcial o total, ¿no? O de un ganglión, por ejemplo. Es una tumoración benigna, una herniación, ¿sí? O también una ruptura del tendón de Aquiles, ¿no? Sobre todo para valorar el diámetro de la ruptura, ¿no? Si es una ruptura parcial o total, ¿sí? Entonces, es útil en este caso la ecografía, ¿no? La tomografía, ya lo hemos mencionado, en traumatología es útil sobre todo pensando en fracturas intraarticulares, ¿no? Complejas, minutas, los cuales nos va a permitir una visión tridimensional para hacer un proceso de reconstrucción, ¿sí? O para decir al paciente, mire, simplemente es una fractura compleja, no requiere más que un tratamiento conservador, dada la complejidad del caso, existe mucha lesión inherente a una cirugía, ¿no? Obviamente. Y también empleamos la tomografía cuando queremos ver, por ejemplo, diseñar la conformación o la evolución imagenológica de una osteomielitis, ¿no? Para ver si hay compromiso solamente perióstico o también endóstico o globalmente es un segmento anatómico, ¿no? También empleamos la tomografía para tumores óseos, ¿no? Quistes óseos, ¿no? Para diametralmente considerar el pronóstico del quiste, ¿no? Y el tratamiento. Y en la resonancia magnética en traumatología lo empleamos frecuentemente, por ejemplo, también en lesiones del manguito rotador,
donde tiene un poquito más de sensibilidad y especificidad que la ecografía en manguito rotador, pero no es significativo, o sea, ambas podemos emplearla. Obviamente hay que evaluar el costo-beneficio, ¿sí? Y también empleamos la resonancia magnética cuando tenemos una sospecha de lesiones meniscales en la rodilla, ¿sí? Por ejemplo, en meniscopatías agudas o crónicas, ¿sí? Pues nosotros nos permite ver, visualizar al menos, según nuestros hallazgos clínicos, si está roto el menisco interno, externo, y más aún específicamente, ¿no? Si tenemos, ya que estos exámenes son lectores dependientes, necesitamos ver si está roto el cuerno posterior, el cuerno anterior, los meniscos, o si hay una plica sinovial, o si hay sinovitis, o si hay quistes, etcétera, ¿no? Ahora sí, tenemos que darle tributo al profesor, quien se le considera el padre de la radiología, ¿no? Es el profesor Wilhelm Conrad Röntgen, ¿ya? En alemán. ¿Qué tal me salió? Cielo, ¿qué tal mi alemán? ¿Más o menos? Muy bueno. Ya, el profesor es más o menos, ¿sí o no? Wilhelm Conrad Röntgen, ya, bueno, él es el padre de la radiología, miren, obviamente su esposa estaba templadaza de él y me imagino que han seguido templados toda su vida, ¿no? Entonces estaban ensayando el profesor y le dijo a su esposa, mire, su esposa templadaza ahí con el aro, prendida, le dijo, a ver, pon tu manito ahí, y emitió, ojo, emitió radiación electromagnética, que ahora se llama rayos X, y salió, esta imagen es la primera documentada mundialmente, la imagen radiográfica en la mano de la esposa, ¿sí? Con el aro ahí, templadaza, ¿ve? Así fueron ahora todas. Bueno, entonces, en el 8 de noviembre del año 1895, miren, se dio la primera radiación formal, ¿sí? A la esposa del profesor Wilhelm Conrad Röntgen, ¿ya? Solamente para mencionar. Muy bien, ahora sí, referente a los exámenes más comunes, útiles en traumatología, hablamos de la radiología convencional o de rayos X, radiografías, ¿sí? Y para ello hay que considerar los planos y ejes anatómicos, ustedes ya lo saben, ¿sí? Y nosotros consideramos acá que la radiografía convencional es la más frecuente para evaluar huesos y articulaciones, y miren, por lo menos 2 incidencias perpendiculares al segmento, ¿no? En hueso largo, mínimo 2, dice. Si quieren interpretar, por lo menos 2 incidencias en hueso largo, ¿sí? Y estas 2 incidencias, escríbelo, ojo, tienen que escribir, que incluyan las articulaciones proximal y distal, porque biomecánicamente en un trauma sobre todo se pueden afectar estas, ¿no? O sobre todo para valorar cómo está el estado de la articulación proximal y distal previamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque podemos tener lesiones olvidadas, ¿no? ¿Sí? Que son olvidadas de modo sistemático a veces, ¿no? Pero si la diálisis, me importa la diálisis, sí, pero tienes que ver si la articulación arriba tiene un proceso artrósico o no, porque si piensas en operar esa fractura y la articulación proximal tiene un proceso artrósico previamente, tienes que explicar al paciente que si le ha dolido antes esa rodilla, le puede doler un poquito más, ¿no? Inherente a la cirugía, ¿no? Si no, va a advertir que no le dolía y después de la operación le dolió demasiado. Entonces, ¿por qué no hacer simplemente una pesquisa más global del segmento? Sí, y en niños, como les explico, en niños siempre soliciten una radiografía comparativa, ¿sí? Del miembro no afectado. ¿Por qué? Por el hecho de tener fisis o discos de crecimiento, ¿no? Entonces, no sé, hasta ahora no se concibe solamente tomar de un segmento anatómico. Por ejemplo, los niños, ¿por qué acuden a emergencia? Por traumas, ¿sí? Dentro de ellos tenemos las lesiones de muñeca y de codo, ¿sí? Son bastante frecuentes, y dentro de ellos hay lesiones de las fisis, que nosotros bien las sabemos en la clasificación de Salter-Harris, ¿ya? Y estas lesiones tienen 5 tipos, miren. Entonces, si solo nosotros tomamos una radiografía de solamente el segmento, así lo hagamos frontal y lateral, podríamos obviar un hallazgo importante, ¿no? Si nosotros nos consideramos autosuficientes, ¿sí? De decir, pues no hay nada, ese es un disco de crecimiento, ¿no? Pero un pequeño rezago del disco de crecimiento afectado nos puede traer problemas, ¿sí? Sobre todo por omisión, ¿no? Que muchas veces ya dentro del terreno médico, nosotros podemos decir, fue un error médico. No fue error médico, se transformó en un horror, porque hay una lesión de la fisis, se ha tenido un disco de crecimiento y no ha sido advertido, entonces se considera una negligencia o una impericia. Miren, entonces, simplemente soliciten del lado contralateral y díganle por qué, porque tienen núcleos de crecimiento, estos pueden estar de una forma distinta, ¿no? Y el patrón de comparación va a ser el lado sano, entonces es obligatorio tomar el lado contralateral, ¿ya? Entonces,
Generalmente, miren, antero, posterior y lateral, ocasionalmente oblicuo y especiales, por supuesto, ¿no? Por supuesto, ya hemos hablado de qué casos especiales, ¿no? Proyección en carga, sí, útil, ¿no? Sobre todo para valorar el espacio articular en patología degenerativa que hemos visto, ¿verdad? Gonartrosis y coxartrosis, ¿no? Al paciente en bipedestación, dígale, tiene que ponerse en bipedestación parado, de ambos miembros, frontal y lateral, ¿sí? Para valorar pelvis, cadera, rodilla, tobillo, preferentemente, ¿ya? Y miren, los rayos X, cuando ustedes piden una radiografía, por ejemplo, una radiografía que sea de pelvis, esta, ¿no? O de caderas, digan, la radiografía de pelvis antero-posterior, consideran que en el servicio de rayos X van a emitir radiación a partir de un aparato, ¿sí? Este aparato está enfrente del paciente. Básicamente debe estar aproximadamente a 1 metro de distancia. Esa es la distancia aproximada, estandarizada, 1 metro, ¿ya? Y se pone un chasis o una lámina que revela la parte posterior en esa zona. Entonces, en realidad, cuando ustedes piden radiografía de pelvis, incidencia frontal, entre paréntesis, antero-posterior, se ponen así antero-posterior, lo que se va a revelar primero es la parte posterior, ¿sí? Posterior, ojo, posterior, ¿sí? Entonces, el revelado es la parte posterior. Y si le piden radiografía de pelvis en proyección posterior-anterior, tienen que ponerlo al paciente de espaldas frente al rayos X, porque se va a revelar la posterior-anterior, o sea, el chasis indica la zona donde refleja primero el revelado, ¿ya? Entonces, esto es útil, ¿por qué? Porque cuando tengan un paciente con trauma costal, ¿no? Y es un paciente hemodinámicamente inestable, con un trauma localizado, pues díganle, ¿no? Mire, yo sospecho una fractura de la línea media axilar en el arco costal número 5 y 6, ¿sí? Ahí clínicamente se ha golpeado, ahí crepita. Entonces, le voy a pedir una radiografía de tórax en incidencia frontal, pero en proyección postero-anterior, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se revele justamente la zona más próxima, no antero-posterior, porque va a revelar primero las zonas costales posteriores, miren, ¿ya? Y así, por ejemplo, hay que precisarlos. ¿Por qué? Porque en los centros de atención, el personal de rayos X, básicamente el radiólogo, el especialista, no está en esta situación. Él ya ve el producto de esto, ¿no? Y básicamente informa, ¿no? Los hallazgos que pueda haber según lo que ustedes envíen, ¿no? En la época donde no habían la imagenología virtual o computadorizada, ¿no? En el sistema informático, pues todo era impreso, ¿no? Recuerdo que en la residencia del año 2003 tenía que hacerme un sobre de más o menos de 1 metro por 1,20 m, ¿sí? Un sobre así, como si fuera un sobre manila gigante, y ahí poner todas las radiografías del día anterior, y el siguiente día reportar una por una en el negatoscopio, ¿ya? Tenía que hacerlo eso, ¿sí? Ahora, pues dice, prenda la pantalla, ahí está, ¿no? La fecha que quieres también ahí está, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que el docente o el radiólogo informa según lo que está escrito en pantalla, ¿no? Y muchas veces le pregunto, y la secretaria es la que digita el informe, ¿no? A ver, dice historia clínica número tal, paciente tal, doctor, muy bien. A ver, pon la pantalla, ahí está. Entonces tienen 2 pantallas, la secretaria está digitando y el radiólogo está leyendo. Le dice, mira, acá, radiografía de tórax, dice, se informa estructuras óseas en aparente normalidad, ¿sí? Punto abajo dice, pero ¿por qué te ha pedido? Dice, ¿qué dice el tenor del examen clínico? No hay nada, autor, ha puesto diagnóstico, descartar fractura costal derecha, y han puesto abajo, nada más, dice. Dice, a ver, costal derecha. Entonces el radiólogo se va, lee ahí, hace un esfuerzo como Superman, dice, impresiona, dice, miren, se deja inducir, impresiona lesión parcial en arco costal C8, ¿no? Punto aparte pone correlacionar con cuadro clínico. Listo. Como, miren, entonces no hay pues un peritaje completo, ¿no? Uno que envía rayos X según su sospecha y otro que hace un informe, ¿no? Sin tener la evaluación clínica. Entonces, siempre tienen que ustedes estar haciendo una buena mención clínica, ¿no? Para corroborar, si no va a haber problemas, o sea, va a haber diagnósticos erróneos, ¿ya? Igual, cuando quieran una incidencia especial,
¿sí? Y quieran ver, ustedes tienen que acompañarlo al paciente a rayos X. Esa es, ¿sí? Esa es lo que tienen que hacer. Dicen, mire, yo quiero una incidencia de pelvis, quiero ver si es que hay una diastasis de la sínfise, una diastasis de la articulación sacroiliaco derecha, ¿sí? Entonces le voy a pedir una incidencia sacroiliaca, ¿sí? Y básicamente tengo que pedirle ir, porque el tecnólogo pues va a hacer lo que está escrito y donde alcanza, ¿no? Y como ya está parametrado, tiene 20, 25 años trabajando en lo mismo, entonces entra a la rutina, ¿no? Haz lo mismo, lo hace toda vez lo mismo, pelvis, pues dice, pelvis, ¿no? Punto, ya cumplí mi trabajo. No, entonces yo quiero una incidencia larga, me dicen, ¿no? Un paciente con trauma pélvico, por ejemplo, y el tecnólogo dice, ¿cómo le va a pedir a larga? Señora, a ver, muévase al oblicuo, dice, muévase para acá, imposible. Entonces, o le pongo un cojinete, dice, ¿ya? Para que salga la parte alar derecha, por decir. ¿Y qué va a pasar? Le va a doler. Entonces el radiólogo dice, bueno, yo no lo he tomado, por si acaso dígale al familiar, dígale al doctor que no lo he tomado porque le duele. Así que no colabora. Tan simple, ¿no? Si es en realidad el que debe girar es el brazo que dispara los rayos X, no el paciente. Ojo, la oblicuidad se da por el brazo. No va a ser el paciente con trauma agudo, gira a la derecha, gira a la izquierda, póngase oblicuo 30 grados, imposible. Entonces, ustedes tienen que corroborar, dicen, mire, yo en este hospital cuento con tal dispositivo de imágenes, entonces ya sé a lo que me atengo, ¿verdad? Más no lo voy a pedir, ¿no? No lo voy a estresar ni al paciente, ni al tecnólogo, ni a mí, ¿no? Porque sé mis limitaciones, ¿no? Entonces, usted tiene que conocer en qué ambiente se desarrollan, ¿ya? Para poder incidencias específicas, ¿no? Si no, lo van a producir vértigo, ¿sí? Todo el personal, ¿ya? Entonces es importante, les digo, porque muchas veces se han dado, dice, yo vengo de un webinar tal, o he estado capacitando en tal país, dice, ¿no? Y ahí piden así, dicen, ¿no? Y van y le piden ahí abajo, ¿no? Y el tecnólogo se marea y dice, lo estresan al paciente y dice, mira, no han pedido, le dice que yo he pedido, y el paciente dice, doctor, ¿pero qué ve ahí ya? O sea, ¿está mal? ¿Me han hecho mal? Dice, ¿no? Y lo entran por las puras crean una confusión, ¿no? Entonces, sin embargo, dicen, pues, lo que hay, ¿no? Lo que es, ¿no? A lo que le voy a ayudar al paciente, ¿ya? Entonces, verifiquen ustedes, vayan a centro, miren cómo está el sistema, la antigüedad del sistema, el revelado, las imágenes, todas esas cosas tienen que ustedes corroborar, ¿ya? Otra cosa, que periódicamente en los servicios de rayos X emiten memorándums, ¿ya? ¿Por qué? Por enviar pacientes de modo injustificado a tomar imágenes. Entonces, el paciente, por ejemplo, ¿dónde ocurre más eso? En E-Salud. ¿Por qué? Porque supuestamente el paciente asegurado no le cuesta exámenes y a uno no le cuesta escribir y en el sistema y aplicar un enter. Ahora es un enter nomás, enter, y ya está escrito ya la incidencia, ¿sí? Con el código tal. ¿Por qué? Porque no hay correlato, ¿no? Un paciente lo envían caminando porque se ha doblado el tobillo y va y viene, hace cola, regresa y dice radiografía normal, dice partes óseas, ¿no? Entonces dicen normal, es una contusión, es un esguince, dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No se prioriza, ¿no? No es una evaluación personalizada. Por ejemplo, en segmento musculoesquelético la prioridad es clínica y empleen algún score funcional, ¿no? Ese en miembro superior, pelvis, miembro inferior, ¿no? De esa manera agudicen sus sentidos clínicos, ¿no? Como dice, ¿no? Agudicen su sentido arácnido, ¿no? Sí diría Spider-Man, ¿no? Su sentido arácnido, si no, ¿para qué van a enviar tomar imágenes por las puras, ¿no? Lo irradian el hombro derecho, también el izquierdo, también la mano, porque también le duele, porque el paciente se queja, porque el paciente es exquisito, porque el paciente es recomendado, y ya se mete en una nube, y al final solamente ven imágenes, ni lo ven al paciente que tiene un equimos, es un hematoma, ¿sí? Etcétera. Entonces, eviten eso, ¿no? Siempre realizan su cuadro clínico, ¿ya? Y bueno, y eviten los memorándums también, ¿ya? Porque les van a llamar la atención cuando emiten, digamos, sin un fundamento. Muy bien. Requisitos. Una radiografía debe tener una buena intensidad y contraste. No puede ser muy opaca, o sea, muy opaca quiere decir muy penetrada o muy radiolúcida, ¿no? O muy penetrada radiolúcida o muy velada radiopaca, muy blanco, ¿no? Entonces, no se puede distinguir los contrastes, no pueden afirmar con contundencia. Cuando la radiografía ustedes lo vean mal, díganle, se tome de nuevo, repetir imagen, por favor, ¿ya? Obviamente no debe moverse el paciente, sino se altera, se distorsiona, ¿sí? Entonces a los niños, que los padres los sujeten, ¿no? Tienen que verse los bordes corticales nítidos. Por ejemplo, en el codo tienen que ver ustedes
la epitróclea, el epicóndilo, la tróclea, ¿sí? El olecrano, la cúpula radial, ¿no? Si no se dibuja bien, pues todo movido, ¿no? ¿Sí? El patrón trabecular óseo tiene que estar claro y nítido, ¿no? La cortical, la esponjosa, y diferenciarse, ¿no? Un buen contraste de partes blandas, ¿no? La densidad del agua con las almohadillas grandes adyacentes, ¿no? Para ver solamente un edema de partes blandas, podemos pensar en eso, ¿no? O propiamente una fractura, ¿no? Con alteración de partes blandas, ¿sí? Y miren, por ejemplo, hay incidencias especiales, ¿no? Entonces, a ver, activa tu audio, María. María de Lourdes, activa tu audio. Listo, doctor. Miren, en este caso, por ejemplo, el cuadro clínico se trata de un paciente que tuvo un trauma lateral en el hombro derecho. ¿Y qué te llama la atención en el hombro derecho? Parece que el ángulo no es el mismo en ambos hombros. Ya. ¿Con qué sospecha clínica le das? Con luxación. Ya, pero ¿me estás preguntando o estás afirmando? Afirmo, con luxación. Ah, ya. ¿Luxación de qué segmento? Sería luxación del acromion clavicular. Claro, entonces, ¿por qué? Porque hay un signo de la tecla de piano, ¿no? Este Ajá. borde que ven acá es el borde lateral de la clavícula. ¿Ve? Entonces, miren, y la incidencia que se debe tomar es esta, ¿ve? Es esta, ¿ve? En realidad al paciente se le debe ir, usted tiene que a rayos X, ahí tienen que ponerle unas pesitas en las muñecas, mira, así, ¿ve? ¿No? O sujetar unas pesitas, ¿sí? ¿Para qué? Para que los hombros salgan en esta posición y comparemos el normal, el izquierdo, con el otro, ¿ve? Así es, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas pesitas no lo tienen en rayos X. Puede que hasta el tecnólogo lo sepa, ¿no? Que sí se aplica, ¿no? Pero no hay, pues no lo va a hacer, ¿no? Estamos en Perú. No hay, señor, póngase allá, ¿por qué viene el hombro? A ver, ¿qué dice acá? Incidencia frontal, ya, póngase al frente, ya, una fotito, ya no se mueva, respire, plac, como, ya, respire, le dice. Listo, como, se va. Entonces, el paciente que tiene un trauma agudo, ojo, que tiene un trauma agudo, ¿sí? Va a estar con los hombros contracturados, ¿verdad, María? ¿No? Sí. No lo va a tener relajados hacia abajo, ¿no? Por No. mecanismo defensivo va a tener el hombro elevado, ¿no? En elevación, ¿ves? ¿Sí? Y en aducción va a estar así. Entonces le toman la radiografía y va a salir normal. Miren, y solamente le tomas de ese mismo lado, dice, mire, aquí la articulación acromioclavicular se ve normal, ¿no? En relación está una esguince acromioclavicular más una contusión, ¿no? O esguince de hombro, listo. Le envías al paciente analgésico, reposo, crioterapia, y después en su casa, después que baja sus manitos, se relaja un poquito, ve, ¿que esto lo ha visto la doctora? No, me dice que no había nada, ve, apareció ahorita, ve. Qué raro, ¿no? Dice, ¿no? Entonces dice, a ver, ¿será o no será? Dice. Entonces va, doctora, no lo ha visto, dice, miren. Ah, dice, pero la radiografía, ve, mira la radiografía. Otra vez en la radiografía. Está normal, dice. ¿Qué esto? Entonces, ¿por qué? Porque, mira, ojo de loca no se equivoca, los ojos no ven lo que la mente no conoce, nosotros no sabemos cómo hacer un diagnóstico radiológico preciso, es eso. Le digo que esto ha ocurrido y ocurrirá, miren, si es que no aplicamos, no hacemos lo correcto. Entonces, vale decir simplemente, por ejemplo, en un ejemplo concreto, un docente de medicina, de un cargo jerárquico alto, desde el punto de vista académico administrativo, tuvo un trauma en hombro, ¿sí? En la mañana que llegó a las 5 m le tomaron su radiografía así, ¿ve? Y salió así, ¿ve? Normal, ¿ve? Estaba contracturado el hombro, ¿no? Y se quedó en reposo. Al cambio de turno 8 m me tocó reevaluarlo porque tenía un TEC leve, ¿sí? Había un TEC leve. Entonces, y obviamente otra reevaluación por traumatología. Entonces, le saludo con el debido respeto, querido profesor. Buen día, permítame evaluar el hombro, puesto que aquí hay un informe donde está en relación a una contusión versus un esguince, ¿no? Permítame evaluarlo. Me duele, me dice, algo tengo, pero la radiografía en el sistema, míralo. Entonces le digo, no me voy a distraer en eso, primero tengo que examinarlo, le digo así. Lo examino, baja el hombro, no puedo, baja el hombro, y me asigno la tecla ahí, mira, ahí está, me dice, ahí está. Y no lo han visto, me dice, si no lo han visto en la radiografía.
Bueno, le expliqué, ¿no? En realidad se debe tomar bajo carga, ¿no? Para diagnosticar bien, si no, no se puede ver por el estrés y la contractura, ¿no? Entonces, miren, previamente el paciente estaba dado de alta, ¿no? En el informe previo, pero por ahí pidieron una reevaluación considerando, pues, que le dolía, ¿no? Y bueno, el punto fue que encontramos una luxación acromioclavicular grado 4, la presentación de Rodwood, lo cual implica que estaban rotos clínicamente los ligamentos acromioclavicular, el conoide y trapezoide. Miren acá en la imagen, ¿no? Le pedí una nueva radiografía, pero ya estaba más relajadito, estaba más. Entonces, le dije que haga esa maniobra, le acompañé al servicio rayos X y le dije, mire, sujete estos frascos de cloruro, sujételo, pues, ¿no? Esta galonera. Así lo hice. Lo hizo, salió muy bien. Ahí está, me dijo, mira, ahí está, ahí está. Claro, pues le digo, miren, el espacio acromioclavicular se ve incrementado comparando con la contralateral. El córaco clavicular se ve incrementado. O sea, ¿qué ha pasado? Está roto los ligamentos, le digo, ¿no? Plan quirúrgico. Entonces lo operamos al profesor, ¿no? Lo operamos al profesor, terminó tranquilo, pero se llevó una impresión, ¿no? Que, bueno, que las imágenes pueden tergiversarse, ¿no? Por supuesto, si son tomadas de un modo inadecuado, ¿no? Simplemente, ¿ya? Muy bien, ¿está claro? ¿Te quedó claro, María? ¿Sí? Sí, doctor, sí. Entonces, a ver, Estrellita, me vas a acompañar. Vamos a hacer en esta diapositiva la lectura radiográfica, ¿ya? Entonces, nosotros queremos hacer, por ejemplo, una lectura radiográfica, y si ustedes se interesan y queremos darle las perlitas, las pepitas, ¿sí? Vamos a lectura radiográfica, ¿no? Como una estación de COE, donde se valora la competencia cognoscitiva, ¿sí? Sobre todo la cognoscitiva, ¿sí? Donde nosotros nos enfocan un caso problema y queremos darle una interpretación desde el punto de vista imagenológico, ¿no? Para establecer un diagnóstico, ¿no? Según una clasificación internacionalmente validada y explicar, ¿no? Su tratamiento ideal, ¿no? Y cuáles serían las complicaciones más frecuentes, la aguda y la crónica. Mire, sobre eso circundan los ECO, en donde se considera, por ejemplo, lectura radiográfica, ¿ya? Para que tengan ustedes. Entonces, por ejemplo, pero hay que ir de lo básico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Estrellita, mira, acá tenemos una imagen de una radiografía de fémur en vista frontal, ¿verdad? Donde vamos a ver una característica que se llama punto anatómico y extensión. Según esto, en la diáfisis del fémur, ¿en qué segmento se encuentra? ¿Es una fractura articular o extraarticular? Extraarticular. Ya. De fémur diaficiario, tercio proximal, medio o distal. Tercio proximal. Distal. Mira, proximal es a la cadera, distal es a la rodilla. ¿Ya? Sí, distal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les digo? Porque así como Estrellita ha tenido ahorita un lapsus, ¿no? Sencillamente, así ocurre en los exámenes escritos. Ojo, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Dígame. Si esa preguntita donde dígame segmento anatómico afectado, por ejemplo, me ponen así, ¿no? Erróneamente me ponen tercio proximal. Y esa pregunta vale por si 5 puntos. Estrellita, ¿cuántos puntos lo pongo? Si me pone tercio distal. 0. Por eso, pues, ¿no? Entonces, eso explica, ¿no? ¿No? Si eso explica, ¿no? Que no lo va a poner 3 puntos, 4 puntos, 2 puntos, no lo va a poner, ¿no? ¿No? Entonces, así es de preciso, ¿ya? El otro ejemplo, zona anatómica. Epífisis sería ya. Epífisis distal, ¿no? Si hablas tú, también puedes decir por la zona anatómica, más está cerca de la rodilla, ¿no? Es una fractura de supracondila femoral, ¿no? Por encima de los cóndilos femorales, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. La otra, ¿es una fractura articular o intraarticular, por ejemplo? Intraarticular. Intraarticular. ¿Qué cóndilo femoral? ¿Lateral o medial? Medial. Exacto, es una fractura intraarticular. ¿Estable o desplazada? Estable. Desplazada, mira. Es una intraarticular desplazada, ¿ver? Sí, desplazada, sino que no sé. Desplazada, no, hay una brecha en la parte articular, ¿verdad? Entonces, tratamiento de elección, que puedes postular, tratamiento de elección. ¿Conservador o quirúrgico, puntualmente? Para la desplazada, quirúrgico. ¿Ya? ¿Qué tipo de método? Porque me ponen quirúrgico, bueno, ya me pusieron de 5 puntos que tiene la respuesta, pues si yo te pongo 3, ¿no?
Si me ponen conservador, 0, pues. No, dice, no aplica, ¿no? Quirúrgico, bueno, 3 puntos. Pero para llegar a 5 puntos, ¿con qué método? Reducción abierta más fijación interna, ¿verdad? Con placa y tornillos, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? O clavo intramedular o fijación externa. O yeso. Pienso que con placa y tornillos. Eso, pues, por la zona anatómica es reducción abierta y fijación interna con placa y tornillos. Hay 5 puntos. 5 puntos. ¿Fácil o difícil, Estrellita? Fácil. Claro, ¿no? Hay que precisarlo nada más, ¿no? Muy bien, seguimos. El otro ejemplo, mira, por el tipo de fractura, vamos a clasificarlo en incompleta y completa. Mire, incompleta es predominantemente en niños, ¿ya? Predominantemente en niños, no es absolutamente, ¿sí? Para ustedes, olvídense el término fisura, ¿ya? Fisura consideren un término del pueblo o común, ¿ya? Que no tiene una validación propiamente científica, ¿sí? O tiene un lenguaje informal. ¿Por qué? Porque fisura se aplica para una solución de continuidad, ¿sí? Sobre todo de partes blandas, por ejemplo, fisura perianal, ¿sí? Ahora sí, en huesos, sobre todo en trauma, y en lo que es fractura se habla fractura incompleta o completa, ¿ya, Estrellita? Entonces, las completas son en adultos, obviamente, por ser un hueso rígido, pero en niños, miren, puede darse esta forma, mira la forma del fémur acá, ¿ve? ¿Lo ves arqueada? Sí. Esta se llama una deformidad plástica. Ojo, no se han roto los corticales, pero en bloque se ha torcido. Y si es una fractura, ojo, niños, ustedes la van a ver esto, sobre todo en antebrazo van a ver el niño, dicen, miren, me da la impresión en el antebrazo del niño, doctor, me dice, que está arqueadito, doctor, pero en la radiografía se ve completito el hueso. Le has tomado la contralateral, le digo, tómale, porque es tu patrón de comparación. Y sí, doctor, mire el cúbito, ¿cómo está? ¿Ve? Claro, esa es una fractura, se llama deformidad plástica. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer un tratamiento no invasivo, que se llama reducción cerrada, ¿sí? Pero hay que hacer una manipulación bajo anestesia, ojo. No solamente se pone un yeso, porque si le pones un yeso, va a crecer así el hueso, así va a crecer, en la forma en la que está. Entonces, requiere reducción cerrada, colocación de yeso. Vale decir, vamos a hablar con los padres para llevarlo al niño al quirófano para hacer una manipulación. Entonces, en este caso, Estrellita, el fémur está angulado, arqueado. ¿Hacia dónde? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Hacia afuera. Entonces se llama una desviación en varo. Miren, varo, hacia afuera, ¿sí? Varo. Ya, entonces, cuando hagamos el procedimiento de reducción, tenemos que llevar al niño al quirófano, anestesia general y aplicar fuerzas valguizantes, que el varo lo transformen en varo, el varo lo lleve un poquito al valgo, ¿verdad? Y sobre eso colocar un aparato isopelvipedio, considerando que es una fractura de fémur por deformidad plástica, ¿ya? Muy bien, seguimos. En la otra, ¿qué te impresiona acá? Miren, esta se llama un resalte en la corteza, también es una fractura, pero es unicortical, se llama una fractura en torus, o en botón, o en tetilla, miren, ¿sí? Y al no haber alteración del eje, el tratamiento es conservador, hay que movilizarlo sin mucha manipulación. Es suficiente, ahí queda, ¿ya? No hay desplazamiento, ¿verdad? Se mantiene el eje, ¿sí? Muy bien. En cambio, miren, en esta, miren, es una fractura que se llama entallo verde, es unicortical, no es completa, pero hay una angulación en valgo, ¿verdad? Hacia adentro, ¿no? Entonces requiere un procedimiento de manipulación bajo anestesia que llevarlo un poquito al valgo. ¿De acuerdo? Se llama fractura en tallo verde de una sola corteza. Y cuando hablamos de completa, mayormente en adultos, ¿no? O fuera un niño, pero completa, ¿no? Miren, un trazo. ¿Qué tipo de trazo? ¿Es simple o complejo este? Simple. Simple. ¿Y esta de acá? Compleja. Porque es minuta, ¿no? Tiene fragmentos en estallido, ¿no? Lo cual te hace alusión que ha habido un trauma directo y de alta energía. Muy bien. Según la alineación de los fragmentos, mira, Estrellita. Entonces, aquí es importante reglas de oro, ¿sí? En lectura de imágenes. Miren, cuando nosotros queremos determinar el desplazamiento de la fractura, siempre se considera el segmento proximal o fijo. Consideren ustedes, el fragmento proximal mayormente es el fijo, ¿ya? Segmento 1. Y el fragmento 2 es el fragmento distal, ¿sí?
Entonces, cuando hablamos de desplazamiento, hablamos de hacia qué lado se desplazaba el segmento distal, ¿sí? Con respecto al segmento 1 proximal, que es el punto de referencia. En este caso, describe fractura de diáfisis femoral, tercio medio, trazo simple, transverso, con desplazamiento hacia... Con desplazamiento medial. Medial, por supuesto, porque el segmento fijo es el punto de referencia, ha ido hacia medial, hacia adentro. En este caso, desplazamiento... Lateral. En este caso... Desplazamiento en valgo. Valgo, porque se va... Si tú trajas un eje longitudinal, el segmento distal dice, apunta hacia adentro, se ha desplazado hacia adentro. Es un valgo de la diáfisis del fémur, pero un varo aparente de la rodilla, ¿verdad? Varo, no aparente. Pero lo que se diagnostica es esto, ¿ya? El foco de fractura. Muy bien. Y en este caso... En varo. En varo. De acuerdo. Y miren, cuando clínicamente tú tienes una rodilla, ¿sí? Que la rótula apunta hacia adentro, se ha desplazado en rotación interna, y la rótula apunta hacia afuera, rotación externa. Y cuando estos fragmentos están así, es una fractura cabalgada, se llama, cabalgada, ¿sí? O también llamada en bayoneta, ¿verdad? La bayoneta, ¿te acuerdas del signo de la bayoneta en la muñeca? Sí, cuando se cabalgan los fragmentos así. El radio distal se fractura y se va hacia dorsal y se cabalga así. Entonces se llama una fractura con cabalgamiento. Esto clínicamente debuta con acortamiento, ¿verdad? Y acá hay ausencia de la diáfisis media. Entonces se ve un defecto, ¿verdad? Un defecto o pérdida de hueso, ¿verdad? No se ve hueso. Miren acá, puntualmente no hay hueso. Y esto puede estar, se llama diastasis o separación. O ha perdido hueso en la fractura, hay que indagar clínicamente, ¿sí? En una fractura expuesta con defecto óseo, una 3B de Gustilo, por ejemplo, ¿sí? O simplemente se ha hecho mucha tracción, ¿sí? En un método que se llama inmovilización, hemos hecho mucha tracción y está muy diastasado. Hay que quitar, digamos, peso para no hacer mucha diastasis, ¿sí? O se ha reabsorbido el segmento, por ejemplo, en una pseudoartrosis atrófica, ¿verdad? También puede darse, ¿no? Entonces, pero hay separación de los fragmentos. Muy bien. Muy bien, Estrellita. Ahora sí. Sofía, activa tu audio. Doctor. Ahora vamos a catalogar según la dirección de la fractura, miren. Doctor. La dirección o el trazo de fractura, ¿ya? Esta, ¿qué te parece? ¿Qué trazo tiene? Es transversal. Transversal, ¿no? Se llama transversal porque si tú trazas un punto de referencia en la parte medial y en la lateral, con respecto a una transversal, el ángulo es menor o igual a 30 grados, ¿ya? Se llama transversal. Y acá, donde es mayor de 30 grados... ¿Oblicua? Oblicua, con fe, porque me repreguntas, no vale tu respuesta. Es como que yo escribiera en pregunta, oblicua, y le pongo signos de interrogación. Y yo le pondría 0 puntos, ¿verdad? Porque no es una respuesta, ¿sí? Al protocolo, ¿verdad? Esta, ¿qué forma tiene? Esa es también oblicua, pero... ¿Oblicua? Es una, no, pues ya no vale con pregunta, ya no vale ya. A ver, ¿qué forma tiene? ¿Espiral? Estás preguntando. Es lógico, es evidente, mira. Tiene una punta proximal y una punta distal, y sigue un serpenteo, lo cual... En este caso, una fractura por torsión, caída de altura, puede ser, claro, eso, ¿no? Una caída de altura, ¿no? Tienes que indagar la energía mecánica de producción. Y acá... Longitudinal. Longitudinal. ¿Intraarticular o extraarticular?
Intraarticular. Intraarticular. Muy bien, seguimos. También hay otras características especiales, por eso se le pide que le tomen del segmento completo, ¿no? Fémur incluye cadera y rodilla, ¿verdad? Y no sé cómo hace el tecnólogo, tiene que poner un chasis grande, ¿no? De tanta medida y hacerlo, ¿no? O si no, ustedes acompañarlo, ¿no? Para que no se frustren ustedes con la imagen, ¿no? Porque van a enviar al paciente en camilla, va a rayos, hace su cola, vuelta, regresa, y ustedes lo ven y dicen, faltaba, yo quería mirar más acá, ¿no? También sospechaba, ¿no? Y para que lo envíen otra vez, y si de repente les entra la haraganería, no importa, en realidad esto es lo que más importa, ¿no? Pero sí importa lo que uno deja de pasar, pues importa, tiene un impacto importante. ¿Por qué les digo? Porque dentro de mi base de datos yo tengo unos pacientes que he operado, ¿no? Que miren, han sido muy bien operados. Por ejemplo, un caso, ¿no? Un paciente con accidente de tránsito y fue operado por la diálisis del fémur, ojo, fue operado muy bien con una placa y tornillo, le colocaron hasta acá la placa, ¿sí? Lo colocaron hasta acá la placa y tornillos y quedó muy bien, estable, ¿no? Con ese método, ¿sí? Y el paciente fue dado de alta, y ya en sus controles el paciente, notaron acá que como el paciente estaba echado en su cama, le dijeron que no se mueva de su cama hasta que logre por lo menos un tiempo importante. Tuvo una fractura aislada de cuello femoral. Entonces el paciente decía que es hecho en el accidente, y hubo un conflicto con los médicos tratantes, dijeron no, nosotros hemos visto conflicto, pero ni siquiera me tomaron radiografía de acá, mire. Entonces, en realidad sí fue una fractura, sino que la parte notoria fue una fractura estable del cuello. Probablemente tuvo un Gardner tipo 0, tipo 1, ¿ve? Pero se desplazó, es un paciente joven. Tamaño lío, terminé en una prótesis total de cadera, ¿sí? Pero luego de retirar la placa, tuvimos que hacer eso, imagínate, tamaño lío, ¿no? ¿Qué hubiera costado? Tómele una panorámica, ¿no? O nos vamos a ver contigo, te acompaño, a ver, quiero de acá hasta acá, le dice al tecnólogo. Pero hace falta más soles, gasta pues, ¿no? Tiene que gastar, ¿no? Salud, tiene que tomarle, ¿no? Porque es parte de la pesquisa. Entonces, es ahí, miren, la situación. En este caso, bueno, ya lo taché, Sofía, hay una fractura, pues, del cuello femoral, ¿verdad? Sí. En este caso, pero no es tan evidente, ¿no? No es tan evidente, entonces se llama una fractura impactada, se llama impactada. La comparación es, tienes la cabeza, el tallo de un hongo, y tienes el techo. Esto impacta así, ¿ves? Entonces, está roto, sí, pero está estable, está empotrado, ¿entiendes? Como meter un tubo dentro de otro tubo, ¿sí? Como un empate que hacen en los codos el gasfitero. Se llama fractura impactada. ¿Está roto? Sí. ¿Se ha metido? Pero está estable. Podría manejarse, sobre todo en tercera edad, que no tienen mucha demanda funcional o contractura muscular, con inmovilización, una bota de yeso antirrotatoria, ¿sí? Y esperar el tiempo a que consolide, ¿sí? Pero un adulto joven no, se va a desplazar, hay que estabilizarlo, ¿ya? En esto, ¿qué te llama la atención? Que hay una fractura en el platillo medial del radio. Exacto, hay una fractura del platillo tibial medial, ¿no? ¿Intraarticular o extraarticular? Intraarticular. Claro, es intraarticular, ¿ya? Y miren, es una fractura deprimida, en realidad no ha perdido hueso, pero ha perdido densidad en esta parte. La densidad que tenía esta parte se ha pasado a metáfisis. Entonces, dentro del plan quirúrgico, pues habría que levantar la metáfisis acá de lo que ha perdido, ¿sí? Y aparte es injertar hueso, no en esta zona, sino debajo, para que lo que se ha hundido se levante, miren, porque se ha hundido con todo cartílago y menisco, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no hay que poner un injerto arriba, sino abajo hay que poner injerto, y conforme vamos colocando un taquito de injerto acá, lo vamos levantando así, como si fuera un cincel y un martillo hacia arriba, así, para que levante, porque tiene que levantar lo que se ha hundido, lo que es cartílago y menisco. Miren, entonces esto es útil diagnosticar, ¿no? Una fractura en depresión se llama. ¿Y acá qué te llama la atención esta imagen? Que hay una depresión en el disco vertebral. Ya, entonces si tú ves el disco intervertebral superior, el D11 está acá, ¿sí? El D12 es el de acá, que está pintado en naranja, que lo llaman patológico, y sería el lumbar 1, ¿verdad? Lumbar 1, L1, ¿sí? Ves que la longitud o el diámetro o el ancho está disminuido, ¿verdad? Lo cual te hace alucir que es un trauma indirecto, ¿verdad? Porque no creo que lo hayan martillado en su cabeza, ¿no? O en esa vértebra no lo hayan martillado, ¿no?
Entonces, puede ser una lesión típica de una caída de altura, miren. Puede darse, ojo, y es una lesión que puede pasar desapercibida. Pues se vale decir, por ejemplo, se llama la fractura del paracaidista, ¿sí? ¿Tú conoces el paracaidista? ¿Yo conozco? Sí. Sí, pero Sí. no el paracaidista, esos que llegan a la fiesta sin nada, no, otro, el verdadero, que salta de altura, Sí, ¿ya? claro. Entonces ellos caen parados, ¿sí? Como caen parados, hacen un trauma directo en los calcáneos y pueden tener fractura de calcáneos y por transmisión de carga se van a la parte lumbar. Y ojo, hay que sospechar que la parte lumbar está afectada. Hemos tenido pacientes que están a punto de darles de alta y para recapitular hemos dicho, le vamos a operar el calcáneo. ¿Y cómo fue el accidente? Ah, ya, bueno, caí de altura. Le doy la espalda bastante. Lo examinamos en L1, L2, fractura por aplastamiento. Sí, tratamiento conservador, corsé y eso. Pero se puede ir al paciente a su casa, ¿no? Y probablemente no le duele mucho porque está en reposo, pero va a tener un dolor importante, ¿no? Entonces, cuando se puede diagnosticar por sospecha, ¿no? Por análisis. Muy bien, seguimos. Y acá dice, según anomalías asociadas, miren. ¿Qué te parece acá? Anomalías asociadas. ¿Qué te llama la atención acá? En este segmento anatómico. ¿Qué puedes describir ahí? Hay una fractura en el trocánter mayor. Ya, es una La región del fractura trocánter mayor. extracapsular, intertrocantérica, ¿verdad? Pero algo más. Miren, la cabeza femoral está excéntrica con respecto al acetábulo. Hay una luxación Sí. anterior u obturatriz asociada a una fractura intertrocantérica. Miren, los problemas a resolver. ¿Ya? Muy bien. Acá, ¿qué te llama la atención? Que hay una fractura en el tercio distal. Eso, una fractura del tercio distal del peroné, ¿verdad? Peroné distal. Pero mira, no es solamente, como les expliqué, el miembro inferior, según el mecanismo de producción de Lausch-Hansen, ¿verdad? Los mecanismos que son aducción, abducción, rotación externa en aducción, rotación externa en abducción, sino que acá, aparte que se ha roto el peroné distal y se ha desplazado, miren, la sindesmosis se ha roto en la membrana interósea. Hay que considerar dentro de la fijación del peroné también la reducción de esta diastasis o ruptura de la sindesmosis, que tiene un valor pronóstico, ¿sí? Sobre todo, si uno no lo regula o no lo reduce, este segmento te va a debutar con artrosis, aunque el peroné consolide bien, porque se ha roto las partes blandas, ¿ya? Seguimos. Hay también por tipos especiales, miren, hay fracturas que se dan en pacientes con hueso sano, por sobrecarga, ¿sí? Entonces, por el color es un hueso sano, pero ¿qué se ha dado acá, miren? Una fractura de metáfisis tibial. ¿En quiénes puede darse? En reclutas militares, ¿sí? Que están sometidos a carga, ¿sí? Por ejemplo. Y acá, por ejemplo, es un paciente con un hueso, es un paciente, ¿sí? Con un hueso normal, ¿sí? Con un hueso normal, el fémur, pero la tibia no es normal, en el sentido de que puede ser un paciente de tercera edad, añoso, y que tiene predisposición ya por el hecho de tener, por ejemplo, osteopenia o osteoporosis, y traumas repetidos, ¿sí? Repetidos, pueden darte una lesión. ¿Pueden ver la imagen? Sí, sí. Ya está. Entonces, miren, aquí puede ser una lesión, ¿no? Por ejemplo, un hueso anormal osteoporótico puede darse el simple hecho de caminar, subir y bajar escaleras, puede ser una fractura, ¿sí? Por fatiga, pero en un hueso anormal previamente. Y en otras características se llaman en segmentos anatómicos patológicos, por ejemplo, ven que ya había una predisposición, hay una imagen quística, ¿sí? Y bastó un trauma leve, ¿no? Que, digamos, completó la fractura. Vale decir, puede ser un futbolista, ¿no? Un deportista, que dentro de su actividad deportiva habitual sufrió un trauma con un impacto de pelota, que es dentro de lo natural inherente a la rutina. Sin embargo, luego de eso tuvo dolor e impotencia funcional severa. Y miren, y obviamente, ¿por qué se dio? Obviamente el impacto de la pelota no fue correlacionalmente una lesión, una energía que produzca una fractura.
pero ya tenía un quiste y faltó una leve energía, se llama fracturas patológicas, ¿no? Por ejemplo, un tumor óseo, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Acá me acompaña Hiraldo. A ver, Hiraldo. ¿Cierto? Entonces, hay también que nosotros validar algunas patologías, ¿sí? Sobre todo traumáticas que van a haber con mucha frecuencia y hay que deducir, ¿no? Desde el punto de vista clínico mayormente, y hay que considerar la imagen, hacer una buena lectura o una sospecha. Por ejemplo, miren, hay signos indirectos de fractura en las imágenes, ¿sí? El edema de partes blandas, miren, por ejemplo, es un trauma de muñeco, en el ejemplo 1, gráfico 1, es edema de partes blandas, se ve bastante edematizado la parte anterior, la cual te puede deducir que el paciente ha tenido una caída con apoyo palmar de mala energía y obviamente puedes considerar una fractura mínima intraarticular, ¿sí? Pero tiene. ¿Por qué? Porque el edema te hace presumir la energía, ¿ya? Y aquí está la fractura, mira, visible en otra incidencia se ve, ahí está, ¿sí? Otro ejemplo, miren, en el ejemplo 2 dice con obliteración del plano graso. Este es un codo, este es un niño, es un adolescente, ¿sí? Pero esta imagen donde se oblitera el plano graso, hay una interfase, te dice que hay edema importante y puedes considerar una fractura incompleta, ¿no? Que sería, por ejemplo, incompleta, que sería en botón, ¿sí? O en tallo verde, en un adolescente, ¿ya? Otra forma es esta, la número 3, donde dice una reacción peróstica endóspica. Vale decir, esta es la radiografía de un número proximal. Y miren, hay una zona que se ve aquí como una cordillera, como unas crestas, ¿sí? Y hay una zona radiolúcida y radiopaca, lo cual te dice que la lesión no es aguda, te dice ya, y que hay una reacción perióstica. Entonces el paciente quizás venga por un control radiográfico y tú identifiques y digas, evidentemente hay una lesión, ha habido una lesión que a la fecha está curando, está formando un callo. Aquí se ve la reacción perióstica, entonces no es una lesión aguda, puede ser subaguda ya, ¿sí? En otros casos, miren, como en la 4, dice un derrame articular que te puede deducir, ¿no? Vale decir, en rodilla, un paciente que tiene un trauma frontal, caída de rodillas, ¿sí? Y tiene hemartrosis, y tiene el signo del témpano positivo, tiene derrame articular, ¿sí? Hemático, y ustedes consideran en la solicitar la radiografía, ¿no? Miren, hay una fractura del cóndilo femoral lateral, importante, o un desplazamiento, ¿sí? O sea, tienen que sospechar, ¿sí? En otra característica, le llaman acá, ¿ve? Una doble línea cortical. Entonces, vale decir, algunas veces dibujo una doble línea cortical, lo cual te puede decir que hay una fractura, ¿sí? Hay una fractura y hay que sospecharlo. Clínicamente, la parte del cóndilo lateral tiene una fractura, digamos, longitudinal incompleta, ¿sí? En la tipo 6 hay una incurvación cortical. Miren, acá. O llamado también una fractura en botón o en torus. Eso te dice que hay una fractura incompleta y obviamente es un niño, ¿sí? Y también, miren, hay una esquina metafisaria irregular. Entonces, pensamos en Salter Harris, miren. ¿Sí? Pensamos en Salter Harris, considera esta lesión, ¿ya? Muy bien. Ahora, Salter Harris, para recapitular, porque esto lo estamos viendo ya esta tercera vez. Miren, Salter Harris clasifica las fracturas en huesos inmaduros, llámense niños, adolescentes, en la cual pone énfasis en la fisis, ¿no? Y alrededor. Entonces dice, son 5 tipos, ¿ya? La tipo 1, ¿sí? Es un deslizamiento, ¿sí? Por encima de la fisis, o es un deslizamiento, sí, exactamente por encima de la fisis del segmento distal, lo cual te dice que no hay afectación articular y que la manipulación o el tratamiento puede ser conservador, ¿ya? En la tipo 2, miren, la metáfisis hay un fragmento que se desplaza con la fisis en parte. Igual, al no ser articular, podemos nosotros intentar una reducción cerrada y un aparato de yeso, siempre y cuando estén bien partes blandas y se pueda reducir muy bien esta parte, ¿ya? Pero la tipo 3, ojo, la 3 y la 4, ¿sí? Involucran la parte articular y la fisis, ¿sí? La 3 involucra la parte de la fisis, la parte articular, y la 4 involucra la metáfisis. Miren, la fisis y la epífisis. De tal manera que estas, inevitablemente, así sean hueso inmaduro,
se consideran fracturas articulares y requieren estabilidad absoluta, vale decir, reducción abierta y fijación interna, siempre y cuando respetemos las físicas, ¿ya? Y hay una tipo 5, ¿sí? Que obviamente en la silueta está quejándose mucho, no hay desplazamiento alguno, ni articular, sin embargo la fisis en su grosor es comprimida, aplastada. Los ejemplos son traumas, caídas de altura, traumas indirectos. Entonces, ¿qué hacer? Advertir, ¿no? Advertir a los padres que no hay una lesión articular, no hay desplazamiento de la fisis, pero aparentemente existe una disminución de la fisis. Y eso se llama una fractura por aplastamiento, ¿ya? En este caso hay que tener cuidado porque va a tener limitaciones en cuanto al crecimiento en la longitud del hueso, porque esta es una zona, digamos, de proliferación. De tal manera que los niños, ¿qué hay que hacer? Como hay dolor, para evitar molestias y evitar mayor daño, hay que inmovilizarlo. Si fuera muñeca, una muñequera, ¿sí? Un yeso antebráqueo palmar. Si fuera, por ejemplo, tobillo, una bota de yeso, ¿no? Para producir en un promedio de 4 semanas, por lo menos, cicatrización y mejor perfusión, ¿ya? Muy bien. Y bueno, esto ya lo han visto ustedes, pero hay que recapitularlo, miren. Hiraldo, acá, ¿qué te llama la atención en esta imagen? ¿Cómo puedes describir la imagen? Hay una luxación de la articulación del codo. Hay una luxación. ¿Y la dirección de la luxación? Es posterior. Claro, porque la parte anterior es la fosa antecubital, la parte posterior del canal. Se ha ido a posterior. Y a posterior, ¿qué más? Puedes ponerle posterior superior, posterior lateral, posterior medial. Posterior medial. En este caso, en la vista lateral solamente puedes ver el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento y el cabalgamiento. Entonces puedes decir, se ha ido hacia posterior, sí, y a superior, posterior superior, ¿ya? Pero no podemos decir si se ha ido a medial o a lateral, necesitaríamos una radiografía antero-posterior, ¿verdad? Antero-posterior. Ya está. Aquí ya se ve reducido en forma anatómica, ¿verdad? Y en esta imagen, ¿qué te llama la atención? Mire, tenemos el hombro, tenemos la cavidad glenoidea y tenemos la cabeza del húmero, güey. ¿Qué te llama la atención? También hay una luxación. Luxación glenumeral, ¿verdad? Glenumeral. El desplazamiento del segmento, ¿dónde es? Es inferior medial. Claro. Entonces, en la luxación anterior de hombro, el desplazamiento es ínfero, ¿sí? Ínfero medial. Eso es, ínfero medial. Muy bien. Y esto de acá, que lo hemos visto recién calientito ayer, ¿sí? Es una luxación, ¿sí? Congénita de cadera, ¿verdad? Donde miren la cabeza femoral patológica se encuentra en el cuadrante superior externo, ¿verdad? En relación a las líneas verdes, que es la línea de Higel, lateral al acetábulo, que es la línea de Perkins, ¿sí? Y en cuanto al índice acetabular, ¿qué puedo ver? Que está verticalizado mayor a 30 grados, ¿verdad? Hiraldo. Sí. Y la línea que se llama arco de Shenton, mira, que es una línea cérvico-obturatriz que en el lado normal suele complementarse, ¿sí? Ser continuo, en el lado patológico no lo está, ¿sí? Es un arco de Shenton distorsionado. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, Hiraldo. Este casito, a ver, Keiko. Este es un caso clínico, miren. Lo he recopilado como motivo de enseñanza, ¿sí? Resulta que estaba de guardia hace 10 años y me envían una hoja de referencia, ¿sí? Una hoja de referencia, pero antes de eso, yo escucho un sonido de ambulancia, ojo, un sonido de ambulancia que venía trayendo pacientes de periferia. Y dentro de eso, pues, tenían pacientes con cierto grado de gravedad, ¿sí? Y bueno, me estoy regresando a mi tópico y el admisionista me dice, hay un paciente de trauma que se está registrando. Ay. Entonces me voy a tópico y lo espero, ¿no? Y veo en el sistema el registro
el registro de una paciente, ¿no? Entonces digo, que venga una paciente más o menos 28 años, ¿no? Mujer, ¿no? Decía, seguro obligatorio, ¿no? Trabajo en una zona de trabajo, decía en el sistema que trabajaba, pues, de obrera de una empresa. Muy bien. Entonces, llega el personal técnico con una hoja de referencia, y leo la hoja de referencia, y dice, paciente acude por presentar dolor lumbar importante, dice, dolor lumbar importante de hace 7 días de evolución, ¿sí? Y ponen este dolor lumbar y presenta mucho dolor, ¿no? Motivo por el cual se lo acude a atención derivado de su centro laboral, ¿no? Por su asistente social, ¿no? Y motivo de referencia a traumatología, ponen informe de radiografía, presentan esta imagen, ¿ve? Cadera derecha, informe, dice, ¿ya? ¿Qué observas tú? Una fractura extracapsular. Esta, ¿no? Esta imagen, ¿verdad? Sí. Ya. Claro, ¿no? Una fractura. ¿Qué más dirías tú? Entonces, está bien, ¿no? Eso es lo que informa. Entonces, el colega de periferia informa, ¿no? Radiografía de pelvis, fractura intertrocantérica desplazada, ¿verdad? Entonces, le digo a la asistente social, dice, doctor, hay una paciente para que se evalúe, por favor, lo han enviado como fractura de cadera derecha. Entonces, si te presentan, y obviamente, aquí lo traigo la imagen, me dice, para que lo vaya viendo, y hasta eso ya se registra la paciente. Entonces le digo, primero que venga la paciente para examinarla. Entonces, si te dan ese diagnóstico de referencia, ¿cómo crees que va a ingresar al tópico de traumatología que hay con la paciente? ¿Cómo va a ser su desplazamiento? ¿Va a venir en camilla, silla de ruedas, con muletas? Posiblemente venga con muletas o en silla de ruedas. ¿Ya? No, pero es una intertrocantérica desplazada, yo creo que... ¿Tú crees que pueda caminar con muletas? No, a no ser que tenga, pero con silla de ruedas vendría. Por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, y si no es en camilla, más confortable, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces también me imaginé así, ¿no? Que le iban a traer en una camilla, ¿no? Que supuestamente la ambulancia que estaba sonando afuera era de la paciente, ¿no? También, ¿no? Entonces, cuando en eso aparece una señorita, pues, y caminaba, ingresa y le digo, llamo a la paciente tal, le digo, a ver, adelante, y veo, y pasa. ¿Y si puedo pasar? Sí, le digo, ¿usted está? Sí, me dice, yo soy, me he enviado porque me he encontrado una fractura de cadera, le digo, caminaba normal así, y de vuelta caminaba, y en la marcha lo vi, le digo, está bien, le digo, porque me han enviado por una imagen, doctor, ahí me dice, bueno, le digo, ya lo examiné, no le dije nada, ¿no? Me trajo un poco, digamos, de irónica, ¿no? En el sentido de que me envían por una hoja de referencia donde evidentemente el examen clínico no hay correlato, ¿verdad? Si te ves caminando, ¿qué dices tú, Keiko? Si lo ves caminando a la chica, no es subir la camilla, sube la escalera, se sienta, se pone de cúbito dorsal, se pone de cúbito ventral para examinar la zona lumbar. ¿Qué dices? ¿Tiene o no tiene fractura? No creo que tenga fractura, si puede hacer toda su vida. Entonces, la imagen que ven ahí, ¿qué es? Esa sí es fractura. Ya, entonces, obviamente estaba preocupada. Le digo, bueno, le examiné todo y le digo, bueno, está en buzo, no hay problema. Le examiné, le hice todos los movimientos en la columna vertebral, sí, para ver una radiculopatía, pues había un lumbago mecánico, sí, por contractura, porque me había contado que se había caído de asiento hace una semana y coincidentemente afectó la cadera, la parte lateral derecha, dice también, por eso consideraron que hay una fractura
pero ella ha podido caminar, pero con dolor, dice, los demás días, y ya. Entonces le hice todas las pruebas clínicas, el test de Patrick, para ver el psoas ilíaco, ¿sí? Le hice la flexión, la extensión, le hice caminar de puntas, de tacos, le hice bajar la escalerita, subir, obviamente, pararse en un solo pie, en el lado izquierdo o derecho. Y bueno, le dije que no se preocupe, que esa imagen no tiene relación con la hoja de referencia, que es un distractor, ¿sí? Que se llama artefacto. Keiko, le dije, es un artefacto, le dije. Y eso que ocurre es parte del revelado de una imagen, le dije, sí, que pues, es como que yo tomo una foto y me sale una manchita por ahí, digo, ¿y eso qué es? Es un revelado, le digo, es un artefacto, se llama, ¿sí? Y no hay correlato, le dije, tiene fractura, entonces se descubrió, estaba, digamos, en trusa interior, me enseñó la parte central, ahí no hay equimosis, no hay edema, levante, exacto, me dice, me llamó la atención también a mí, me dice, ¿no? Entonces es un artefacto y eso genera, le digo, un error de interpretación. Entonces le digo, doctor, pero, ¿y si me tomo otra radiografía? Me dice, sería mucho irradiarte, le digo, pero por cuestiones nada más didácticas, ¿no? Le digo, sí, una más y basta, le dije, ya. Le tomé la radiografía, a ver. Le hice la radiografía de las artes, ya. ¿Qué ves ahí? Está todo normal. Claro, entonces yo le digo al residente, ¿qué ves ahí? Entonces yo le digo, doctor, NM me dice, NM, ¿qué es NM, Keiko? Ahí sí me acuerdo. Nada malo. Nada malo, ni Michi, ¿sí o no? Claro, no hay correlato, pues, no hay, pues le digo, no, evidentemente. Entonces, no vas a hacer, le digo, tú cuando estés trabajando, no vas a enviar por un informe radiográfico, ¿no? Hazlo parar, ponle de cabeza, hazlo a bailar primero, ¿no? Si no puede, ya pues no, lo puedes hipotetizar, ¿no? Pero fundamenta, ¿no? Fundamenta, ¿no? No que la radiografía dice, mira, ¿no? Ahí está, ¿no? No, pues, ¿no? Si no has visto, ¿no? Pero miren, este es un ejemplo, ve. Este es un ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes no pueden dejar, o sea, en otras palabras, quiero decir, que no pueden direccionar la atención o el diagnóstico por la mera observación de la imagen sin un correlato clínico, ¿sí? Eso quiero decir yo. Busquen, argumenten, ¿ya? Que la lógica es que siempre tiene que haber un correlato, ¿no? Yo, si me decían que había una fractura, yo la experiencia en mínimo, silla de ruedas, pero lo correcto era que lo envíen en camilla. Que la señora no viera ni a trabajar esos días, ¿no? No hay lógica, pues. No hay lógica, no hay correlato. Entonces, eso es lo que tienen que evidenciar, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, Susana, activa tu audio. ¿Ya participaste, Susana, todavía? Susana, está muy alto tu cámara. Ah, ya, yo pensé, has bajado de talla tú de repente. Ya está, miren. Entonces, con respecto a esto, digamos, ejemplo, nosotros también tenemos que correlacionar, ¿no? Entonces hicimos un estudio, ¿sí? Entre colegas de traumatología, ¿no? Que nos dedicamos a hacer lesiones de rodilla, básicamente rodilla y lesiones meniscales, trabajamos en equipo. Hicimos un estudio, sí, el año 2017, y donde establecemos la correlación diagnóstica entre el informe de resonancia magnética y los hallazgos artroscópicos en pacientes con patología meniscal al examen clínico, ¿sí? Entonces, que fueron sometidos a artroscopía. Entonces, nosotros atendimos a 51 pacientes, ¿sí? Masculinos y 12 femeninos, 63 fueron en total, ¿ya? De estos pacientes, nosotros valoramos el gol estándar diagnóstico fue la imagen fue los hallazgos artroscópicos, puesto que podemos visualizar, ¿sí? En pantalla, podemos diagnosticar claramente. Entonces, ¿qué concluimos nosotros de ese estudio? ¿No? Miren, conclusión, no existe alta correlación diagnóstica entre resonancia magnética y artroscopía de rodilla en lesiones meniscales en nuestro medio. Ojo, estoy hablando de Trujillo City, ¿sí? Por lo cual no es recomendable condicionar los procedimientos en la artroscopía de rodilla por los resultados de un estudio de resonancia magnética. ¿Cómo lo interpretas, Susana? En el buen cristiano.
A ver, ¿eso es? ¿Eso interpretas? A ver. En realidad, no es que no sea necesario, ojo, no te dice eso, no te dice eso. Mira, parte de la evaluación completa de un paciente con patología meniscal es obligatoriamente el examen clínico, ¿sí? Semiológico. Para eso, tiene que tener una rica semiología, o sea, tiene que tener pericia, ¿sí? En semiología, de rodilla, para ver, según tus hallazgos de anamnesis, examen físico, si hay buen correlato. Ahí nomás, para empezar, empezamos por eso, lo básico. Anamnesis, examen físico, tu semiología, tus signos clínicos. Luego, para validar tu pesquisa clínica, le pides informe de resonancia. Vale decir que en la resonancia tampoco está muy de acuerdo lo que tú haces o lo que tú dices clínicamente con los hallazgos, ¿sí? Y esos hallazgos de resonancia tampoco están muy de acuerdo, ¿sí? Con los exámenes que son el gol estándar, el gol de oro, la regla de oro, ¿sí? Que es la artroscopía de rodilla, que se hace a pacientes que sintomáticamente debutan con una meniscopatía, ¿ya? Entonces, lo que quiere decir que por informe no des tratamiento, no continúes a un paciente a operar, examínalo primero, ¿ya? Porque el paciente puede consultar distintos profesionales, como nosotros tenemos la baraja de casinos, ¿no? Va uno, le dice, tiene una cosa, tiene otra cosa, va otro, dice, pero el informe está acá, dice. Entonces, vale decir que nosotros no nos podemos confiar por el mero informe de imagen, ¿sí? No nos podemos confiar, ojo, por solo el examen, el informe médico. No. Entonces, vale decir que yo he tenido pacientes que me han venido con un informe, doctor, mire, vengo porque bueno, me duele la rodilla un poquito y yo me he tomado por mi cuenta mi resonancia magnética. Es lo que te dicen, lo cual es mentira, porque alguien le ha indicado, ¿ya? Me he tomado un informe y ahí está el informe, doctor, me dice. Vengo para que me vea, dice, me vea del informe. Le digo, ¿que te vea el informe o te examine? Te vea a ti. El informe, doctor, me dice. Entonces, si fuera mi amigo, mi conocido, pues lo parara de cabeza, ¿no? Para que me entienda bien, ¿no? Estoy diciendo, me estás ofendiendo, ¿no? Entonces, en todo caso, escríbelo, ¿no? A mi WhatsApp, ¿no? Y yo voy a ver si te respondo. No, también, ¿no? Tú vienes acá como paciente, tengo que examinarte. Soy médico, yo soy médico. Yo examino, no soy brujo. Entonces así les digo, ¿no? Cuando les tengo confianza. Yo no soy brujo, le digo, tengo que examinarte. Entonces le hago, me dice, ¿por qué vienes? Por dolor en la rodilla. Vamos a examinarte, le hago las pruebas clínicas. McMurray, Apley, Steinman, Childress, sí, es el Cabot, es el Pivot, ¿no? Todo el internet articular. Y le digo, mira, según mi examen, tú tienes un desgarro del menisco interno, ¿sí? Menisco interno, pero es leve, ¿sí? Y el tratamiento no es quirúrgico. Como ya pasaron 3 meses, ya cicatrizó, ¿sí? Es conservador. Yo lo que te voy a indicar es que obligatoriamente bajes de peso y no me juegas fulbito, ¿sí? Te pondrás de árbitro, de naranjero derecho, harás bicicleta, ¿sí? Natación, pero no juegues pelota un tiempo hasta que cicatrice bien, ¿ya? Y el tratamiento es conservador. Doctor, pero el informe dice acá, dice, miren. Es que te digo, la apreciación del colega radiólogo es una apreciación también que él se basa en imágenes, ¿sí? Pero hablamos nosotros de que yo te estoy haciendo una evaluación intrínseca, le digo, ¿no? Y si me tomo otra resonancia, no es necesario, le digo, pero no es necesario porque estamos poniendo en tela de juicio, pero obviamente no siempre tengo que estar de acuerdo con el radiólogo, ¿sí? No siempre tengo que estar de acuerdo. Y algunos pacientes se toman una resonancia, ojo, se toman, ¿ah? Dice, doctor, tiene razón, dice, miren, este informe que me he hecho, ¿sí? En tal lugar, mire, ahí dice, lo que usted me dice, desgarro el menisco interno, ahí está, y no dice lo otro. Entonces, ¿qué hago con el otro? Dice, le digo, en realidad son apreciaciones, le digo, es como, por ejemplo, cuando tú ves, le digo, alguien que te dice, mira el horizonte, ¿qué ves? ¿Ves nubes? Nada más, blanco, dice, ¿no? Pero el explorador, le digo, el meteorólogo te dirá, mira, hay nubes tipo nimbus, ¿no? Están a la altura de tantos pies de altura, ¿no? Se avecinan precipitaciones, eso lo hace porque conoce, le digo, ¿no? Pero obviamente el otro hizo un postulado, entonces la resonancia es una aproximación, ¿ya?
Es para hablar en términos técnicos y diplomáticos. Pero en sí, lo que he visto es que no hay una buena correlación. Sí, no hay una buena correlación. O sea, quiere decir que se necesita recurso humano preparado, calificado en artroscopía de rodilla desde el punto de vista de imágenes, a los radiólogos, ¿sí? Y también, obviamente, a los traumatólogos, porque tienen que solicitar bajo un criterio fino, ¿no? No dice a todo el mundo resonancia porque tu radiografía no se ve más. No. Tiene que haber argumentos, el por qué, ¿no? Si no nos vamos a formar autómatas. Le duele el menisco, yo sé que para menisco es resonancia. Sospecho fractura, yo sé que para fractura es radiografía. Tiene una lesión de la platillo tibial. Para ver más, yo sé que es tomografía. Entonces, cuando ustedes en algún momento hagan labores asistenciales y trabajen para entidades que son compañías de seguros, ahí les van a hacer que devuelvan lo que han gastado. Ojo, les van a hacer que devuelvan si es que no había una justificación previa, ¿ya? Y más aún, si operan un paciente y no ha habido patología, van a tener que rendir cuentas. O sea, imagínate. Entonces, en este caso, no, Susana, no condicionen, ¿sí?, a un paciente a un diagnóstico definitivo solamente por estado de resonancia. Está la pesquisa clínica, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Otro estudio. Melissa, activa el podio. Miren. Este estudio es más fresquito. Este estudio lo asesoré a un interno que hizo su labor, su 7º año de medicina, lo hizo en la clínica San Gabriel en Lima, ¿ya? Donde hay una unidad de miembro superior. Y esa unidad está muy bien estructurada. Tiene cirujanos que hacen miembro superior. Básicamente hay gente capacitada en artroscopía de hombro. Ojo, artroscopía de hombro, que es una subespecialidad, ¿sí? Y hay radiólogos que se dedican a eso, ¿ya? Y tienen alta, digamos, eficiencia. Entonces, hicimos un estudio comparativo entre la efectividad de la resonancia magnética y la ecografía en diagnóstico de lesiones del manguito rotador, ¿sí? Miren, el colega que ya se graduó de nosotros ahorita evidenció 122 pacientes en el lapso de más o menos 2 años. Miren, operaron a 122, miren, 2 años. 122 pacientes, él logró encontrar historias clínicas y algunos él participó, ¿no?, observando. A 122 pacientes tuvieron hombro doloroso, ojo, hombro doloroso, y fueron sometidos a artroscopía de hombro. De estos, 105 tuvieron lesiones del manguito rotador y 17 no tuvieron otros diagnósticos. Por ejemplo, miositis calcificante, pinzamiento subacromial, etcétera, ¿ya? Y vieron nosotros que la relación porcentual entre sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo de ambas, resonancia comparada con la ultrasonografía, son similares. Y ambas son eficientes para diagnosticar estas patologías. Son altamente significativos sus resultados para diagnosticar. De tal manera que nosotros podemos concluir de que es lector dependiente. Ojo, lector dependiente. Necesita una buena, digamos, interpretación de imágenes, competencias, ¿verdad? Elisa. Sí, doctor. Y mire, haciendo una relación costo-beneficio, ambos son efectivos, ¿verdad? Ambos. Y obviamente la ecografía es más barata, ¿sí? Entonces, ¿la ecografía es buena? La respuesta es sí. La respuesta es buena, sí, pero depende de quién lo lea, ¿no? ¿Sí? En otras palabras, se puede interpretar como que el resultado de un informe o de un acto médico, que es un servicio de salud, no depende mucho de la flecha, ¿verdad? Sino del indio, ¿no? ¿Quién dispara la flecha, no? ¿De acuerdo? Ese es en el común interpretar. No depende de la flecha, sino del indio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí lo entiendo, doctor. A ver, ¿cómo interpretas? No depende de la flecha, sino del indio. O sea, depende de la persona que le está tomando el método diagnóstico, de la experiencia que tenga. La experiencia, que es una parte, que son los años, la otra es su grado de certeza, ¿verdad? De afinidad, ¿no? Eso es lo que manda, son las competencias, miren. Si no, el más viejo, el con barbas, sería el mejor siempre, ¿no?
no siempre, ¿no? Entonces, la experiencia se reproduce como el relato de sucesos sobre algún evento o algún tipo de servicio de modo repetitiva, pero si uno hace de modo repetitivo, comete los mismos errores, ese será su resultado, ¿no? Entonces, lo que implica mayor preparación, mayor especificidad es lo que quiero decir, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Vamos a hacer algunas lecturas radiográficas para interpretarlos. ¿Se acuerdan de los Thundercats? Julio, ¿te acuerdas de los Thundercats o no? Sí, doctor. ¿Quién era tu favorito? ¿Leono, Pantro, Tigro? Creo que Tigro. Ya, mira, en este caso se le decimos los Thundercats, ¿ya? Más allá lo tengo Leono. Mira, vamos a hacer un ejercicio, lectura radiográfica. Aquí, segmento anatómico, Julio, estamos evaluando. La articulación glenohumeral. Glenohumeral. Ya está. Lo que yo voy marcando me dices, ¿qué es? ¿Qué es esto? La cavidad. La cavidad glenoidea. Ya. Frente a la cavidad glenoidea debe estar la cabeza del húmero, ¿ya? Vamos a identificar la cabeza del húmero. Viene por acá, mira, viene por acá, por acá, por acá, por acá. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ya está. Ese es un fragmento. Y esta zona que se ve acá, mira, es otro fragmento, ¿ve? Que continuaría así, ¿ve? Que sería el troquíter, ¿sí? Y el otro fragmento, miren, el otro fragmento, vamos a ponerlo acá, sería este de acá, ¿ve? El vástago, ¿ve? El cuello quirúrgico, ¿sí? Entonces, ¿cuántos fragmentos tiene la fractura? 3. 3. Sería 1, 2, ¿sí? Y 3. Ahora dime, ¿es una fractura articular o extraarticular? ¿Ah? Extraarticular, doctor. Es una extraarticular. ¿Estable o inestable? Estable, doctor. Yo lo veo inestable, está bien desplazado el troquíter, el cuello, ¿sí? Si fuera una paciente adulta joven, el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Por el hecho de que se va a desplazar más y va a originar puede consolidar, sí, pero una postura viciosa, desplazada, ¿verdad? Ok, doctor. Y si era un paciente de tercera edad, habría que considerar un manejo conservador de acuerdo a sus comorbilidades, ¿verdad? Ya que no tiene mucha demanda funcional, pero paciente joven, sí, es quirúrgico, requiere estabilidad absoluta, ¿ya? Reducción abierta y fijación interna con placa y tornillos. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo por acá. Aquí está, Leono. Pero vamos a hacer otro ejemplo mejor. Esta de acá. A ver, Génesis, activa tu audio. Ya, doctor. Muy bien. Segmento anatómico que estás viendo. La diáfisis del húmero. Exacto, húmero izquierdo. Vamos a recapitular lo que estoy viendo acá. Evidentemente se ve una fractura, ¿verdad, Génesis? Sí, doctor. Es el segmento 1. Mira, el segmento 2 ve un ala de mariposa o butterfly. ¿Sí? Sí. Segmento 2. Vamos a ver acá. Y el segmento 3 ve. Ya estamos. Entonces, ¿cómo diagnóstico? Fractura de diáfisis de húmero. ¿Ya? ¿Estable o inestable? Inestable. ¿Desplazada? ¿En varo o en valgo? En varo. En varo, hacia afuera. ¿Tratamiento de elección? Quirúrgico, reducción abierta y fijación con placa y clavos. 20 puntos, ahí está. Muy bien. ¿Y es expuesta o cerrada? Cerrada. Ahí sí te agarré. ¿Por qué? Porque no puedes ver el estado de partes blandas por imagen. Tienes que decirme, doctor, dígame el correlato clínico. ¿Y hay neuropatía radial o no ahí?
Sí, doctor, se ha afectado el nervio radial. ¿Dónde está el cuadro clínico? Debería pensar en la mano péndula. Puede que no esté afectado, ¿ah? Ojo, en un 30% puede estar afectado, pero ahí sí te estás mandando a la piscina sin agua. Ten cuidado, porque tiene que haber correlato clínico. Por imágenes no puedes. Podrías presumir que podría haber una neuropatía real. Por el desplazamiento de los fragmentos podría estar expuesto, pueda que no. Tiene que ser, porque el diagnóstico es según partes blandas, es por examen físico, ¿verdad? Sí. Entonces, eso, pues, entonces, un momentito, doctor, deme el cuadro clínico. Ya, otra cosa, ¿no? El estado de partes blandas, ¿sí? Si hay una buena dorsiflexión de muñeca, sí, está normal, entonces, no hay neuropatía radial, es una fractura cerrada, ¿no? Pero es inestable, desplazada. Muy bien. Ojo de loca. No se equivoca. Muy bien, seguimos otra, ¿ya? Esta de acá. A ver. Keiko, activa todio. Segmento anatómico. Keiko, activa todio. Deja tu gato a un lado. Pues sí lo había activado, pero no le di el clic. Ya. Segmento anatómico. La cadera. Cadera. ¿Qué cadera? ¿Derecha o izquierda? La derecha. Ya, muy bien. Entonces, mira, vamos a identificar unos hallazgos, ¿no? ¿Esta zona a qué corresponde? Es una fractura. Acetábulo. Al acetábulo, ¿ya? Frente al acetábulo debe estar la cabeza femoral, ¿verdad? Lo voy a dibujar la cabeza femoral. Aquí está, ¿ven? La cabeza femoral, ¿ven? Eso es. Y la otra estructura, aquí está, miren, la silueta del trocánter mayor, ¿sí? Y acá viene en la zona del cuello femoral, ¿sí? Y aquí viene el trocánter menor. Ya, diagnóstico. Fractura intracapsular. Ya, estamos de acuerdo, intracapsular. ¿Estable o desplazada? Desplazada. ¿Una fractura del cuello o subcapital o intertrocantérica? Intertrocantérica. No, mira, es el cuello, mira. La cabeza se ha roto justo debajo del cuello, o sea, subcapital, que pertenece al cuello, obviamente, pero es subcapital. Eso, no es de cuello puro y no es intertrocantérica. Mira, aquí está, ve. La cabeza ha rotado, ve, incluso. ¿Te das cuenta? Ya, entonces sería, es correcto, es una fractura intercapsular desplazada, un Garden tipo 4, ¿verdad? Garden, 4. Tratamiento. ¿Conservador o quirúrgico? Quirúrgico. Si es un paciente de 78 años, sí, con Alzheimer, sí, dependiente parcial, tratamiento de elección. Fijación interna, más placa y tornillos. Naranja. Fijación abierta más fijación. No, es una prótesis. Recuerda, fractura de cuello. Sí, cuando es mayor es prótesis. Va rumbo a la necrosis, prótesis. En este paciente que te digo, paciente de 78 años. Sí, cuando es mayor, Alzheimer, severo. Sí, acá lo tengo. Tratamiento de elección, prótesis parcial o total. Prótesis. Podría ser parcial una o total. Parcial. Esa es, parcial. ¿Por qué? Porque tiene poca demanda funcional. Se opera por calidad de vida, por dolor. ¿Ya? Sí. Muy bien. Creo que nos hemos ejercitado bien. Ya están navajita, aptos ya para lo que viene. ¿Sí? Doctor, ¿vendrá más miembro superior o miembro inferior? Eso lo vamos a ver. Déjame consultar con mi bola mágica. Ya, muy bien. Voy a dar compartir pantalla a los cristianos, ¿sí?